Hola, seguramente cuando trabajas con OpenAI y con Azure, aprovisionas el recurso de Azure OpenAI directamente desde el portal y después te metes en el Azure Studio para crear ahí tu modelo que vas a utilizar. Pero te vas a encontrar en escenarios donde probablemente, por tu cliente o por la naturaleza de tu proyecto, no podrás entrar al Azure Portal para poder crear estos recursos. Quédate conmigo que te enseñaré cómo hacer infraestructura como código y desplegar Azure OpenAI. Puede ser que te encuentres en la situación donde tengas que desplegar OpenAI de una forma que no sea a través del portal de Azure o los modelos a través del OpenAI Studio. Para estos escenarios en los que necesitas poder desplegar tu infraestructura de la misma forma en diferentes entornos, ya sea por un reclamo de tu cliente o por una necesidad de tu proyecto, utilizamos la práctica de infraestructura como código. En el mundo de Azure, la infraestructura como código la logramos de tres maneras: utilizando plantillas ARM, utilizando plantillas Bicep o utilizando Terraform. Cualquiera de estas tres son perfectamente válidas para lo que queremos hacer. En mi caso personal, yo prefiero utilizar las plantillas ARM porque me parece que son las que tienen la mejor compatibilidad a la hora de desplegar este tipo de recursos que son muy nuevos en cualquier suscripción que tengamos de Azure. Para poder utilizar las plantillas ARM, lo que vamos a necesitar es el Visual Studio Code. No sé si lo conocíais, pero en Visual Studio Code tenemos una extensión que se llama el Azure Resource Manager Tools. Es oficial de Microsoft y facilita muchísimo trabajar con los ficheros JSON de las plantillas ARM. Nos va a ayudar a detectar errores, advertencias de las que tendríamos que estar pendientes para ver que no estamos haciendo nada raro, y también facilita mucho la gestión de los parámetros, de ficheros de parámetros, donde podemos poner los valores personalizables del despliegue que queremos hacer. Para empezar, lo que voy a tener aquí es un espacio de trabajo, y en este espacio de trabajo lo que vamos a hacer es que vamos a crear un fichero JSON. Le he puesto como nombre Azure IAC Deploy OpenAI Deploy ARM JSON, y para poder crear la estructura utilizando la extensión que os acabo de mostrar, lo que voy a utilizar es un comando que tengo por aquí, ARM signo de exclamación. Este es Resource Group Template, y lo que me va a crear es el esqueleto, el scaffolding de lo que va a ser nuestra plantilla ARM. Si os dais cuenta, aquí abajo está cargando todo lo que tiene que ver con los esquemas de validación, etcétera, y también nos está diciendo de que estará tratando de buscar un fichero de parámetros que no ha encontrado. En lo que estemos llenando esta plantilla, después utilizando esta extensión, vais a ver cómo podemos crear la parte de los parámetros. Lo primero que haremos será colocar aquí los parámetros que necesitamos para aprovisionar el recurso de OpenAI. Yo ya tengo por aquí guardados los parámetros que deberíamos utilizar, los voy a poner aquí para que los podamos ver, ¿vale? Y empecemos por los primeros. OpenAI Location. Como sabéis, OpenAI no está soportado en todas las regiones de Azure, solamente está en algunas regiones. Y ciertos modelos de OpenAI también están todavía aún más restringidos. Por ejemplo, ciertas versiones de GPT-3.5 Turbo, como la GPT-3.5 Turbo 16K o GPT-4, no está en todas las regiones de Azure. Aquí he dejado como comentario un listado de las regiones que a día de hoy tienen los modelos de GPT disponibles. Lo que podríamos encontrar interesante es en nuestra plantilla ARM permitir un listado de todas esas regiones como valores permitidos, de manera tal que si alguna persona toma nuestra plantilla y en un fichero de parámetros pone una región de Azure en la que los modelos de GPT no estén disponibles, o en los que los modelos que queremos desplegar no estén disponibles, esté limitado a estos valores, de manera tal que no pase la validación de la plantilla ARM si la persona en el fichero de parámetros coloca una región que no es la correcta. Como os habréis dado cuenta, estoy utilizando el GitHub Copilot, y a partir del comentario que tengo aquí arriba, pues ha colocado las regiones correctamente. Con esto ya tenemos la ubicación, la región en Azure donde queremos desplegar el recurso de OpenAI. Lo siguiente que tenemos que especificar es el nombre, y eso lo hacemos con OpenAI Name. Asimismo, todos los recursos de Azure tienen un plan o un tier, un SKU de servicio con el cual nos lo facturan. De momento, en el caso de OpenAI, a fecha de hoy solamente hay uno, que es el tier S0, y eso lo especificamos con este parámetro. Si el día de mañana salen nuevos SKUs, lo vamos a poder controlar con este parámetro. Los siguientes elementos tienen ya que ver con el modelo que queremos desplegar. Cuando desplegamos un modelo en OpenAI, tenemos que tomar en cuenta el tipo de modelo que queremos: GPT-4, GPT-3.5 Turbo, GPT-3.5 Turbo 16K, el que sea. Ese es el nombre del modelo, y eso lo especificamos con un parámetro que tengo por aquí, que es OpenAI Model Name. Asimismo, los modelos tienen versiones. Actualmente, a día de hoy, cuando trabajamos con GPT,
usamos la versión 0613. Pero anteriormente había otra versión, que si mi memoria no me falla era la 0301. O por ejemplo, cuando trabajamos con embeddings, que utilizamos el modelo de Text Embedding ADA 002, tiene dos versiones, la versión 1 y la versión 2. Por lo tanto, así como especificamos el nombre, tenemos que especificar la versión del modelo que queremos utilizar. Y finalmente, cuando desplegamos ese modelo, le tenemos que dar un nombre propio, un nombre con el que queremos identificar ese despliegue, ya que en nuestra instancia de OpenAI podemos tener un GPT-3.5 Turbo desplegado con un nombre A y un GPT-3.5 Turbo, mismo tipo de modelo, con un nombre B, para tener dos despliegues diferentes. En ese caso lo que utilizamos es el parámetro de OpenAI Model Deploy Name, es donde le ponemos ese nombre a esa instancia del modelo que estaríamos desplegando. Como saben, recientemente, la gente de Microsoft ha colocado una serie de cuotas sobre la cantidad de tokens por minuto que podemos consumir en un modelo que hayamos desplegado. Para poder controlar eso con nuestro despliegue vamos a tener dos propiedades. La primera es el OpenAI Model Deployment SKU, que admite solo dos valores, manual y estándar. He colocado estos dos valores porque son los que la documentación dice que se soportan. Sin embargo, a día de hoy, con los modelos que tenemos disponibles en las regiones que mencioné arriba, el tipo de Deployment SKU que debemos utilizar es estándar. Casi siempre va a ser estándar. Yo no me he encontrado en un escenario donde haya podido poner manual. Cuando pongo manual, habitualmente me sale un error de validación. Y el siguiente parámetro es el OpenAI Model Deployment SKU Capacity. Esta va a ser la cantidad de tokens por minuto que podemos consumir. Por defecto yo le estoy colocando 1 porque es el valor más seguro, pero podríamos colocar, por ejemplo, 10, que es el valor máximo. Asimismo, podríamos colocar aquí un allow values del 1 al 10 para poder controlar que no coloquen un valor como 20 que no va a ser soportado. Con estos parámetros ya vamos a poder configurar lo que va a ser el despliegue de OpenAI y lo que va a ser el despliegue de su modelo. Lo que tenemos que hacer a continuación es crear algunas cosas que nos vayan a ser útiles. Para este caso no vamos a necesitar funciones, pero sí vamos a necesitar variables. En este caso estoy definiendo una variable que se llama empty. Cuando trabajas con plantillas ARM es muy común que vas a tener situaciones en las que vas a tener condicionales, cláusulas if, donde vas a comparar si tienes un determinado valor en un parámetro o un determinado valor en una variable para asignar un valor en específico o para asignar nada. En las plantillas ARM no existe el null, no existe la nada, pero se suele definir de esta manera, con un JSON vacío. Puede ser tanto con corchetes como con llaves, por ejemplo. En cualquiera de los dos casos es perfectamente válido. Y se lo asignamos a una variable llamada empty para que la ejecución de la plantilla ARM sea un poco más rápida. Esto es lo que podríamos decir un Pro Tool tip. En fin, lo siguiente que tenemos que hacer es crear el recurso en concreto. Para ello, tengo ya aquí definido lo que es la parte de los recursos. Esta que vemos aquí, que os voy a explicar ahora, sería la definición más básica de lo que es el recurso de OpenAI en una plantilla ARM. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es el tipo. El tipo es un Cognitive Service Account. OpenAI es parte de la oferta o del catálogo de servicios cognitivos de Azure. Aquí es donde también encontramos el Language Service, donde teníamos el NPL tradicional que utilizábamos antes de que llegara OpenAI y que sigue siendo vigente. No es que ha quedado obsoleto, no es que un proyecto que utilice un Custom Question Answering o un Custom Language Understanding ya es una tecnología obsoleta que no debemos seguir utilizando, todo lo contrario, sigue siendo una tecnología totalmente válida y sigue siendo parte de la oferta de los Cognitive Service. OpenAI es parte de esa oferta, es un nuevo producto, por eso es que aparece el parámetro kind. Aquí es donde decimos cuál es el tipo de servicio cognitivo que queremos desplegar. La versión de API que debemos utilizar a día de hoy, la más reciente, es la 2023-0501. Ahora, especificamos el nombre, que es el parámetro que habíamos puesto arriba, y la ubicación, la región donde queremos desplegar ese servicio. Y como os contaba, la parte del SKU, que a día de hoy solamente está el S0, pero quién sabe si en el futuro tengamos algunos tier premiums de OpenAI que nos den mayor cantidad de tokens por minuto y lo podamos parametrizar. Seguidamente, quiero que veáis esta parte de aquí. Es donde ponemos los tags para nuestro proyecto. Y como os dais cuenta, nos está dando en rojo porque no los tengo definidos. Este es un tip que os quiero dar siempre que trabajéis con infraestructura como código. Que tengáis una estrategia de etiquetado, de tagging de los recursos que estáis creando, porque de esta manera también nos va a ser más sencillo identificarlos en una situación anómala o para la parte de cálculo de costos, de cuánto está consumiendo los recursos que hemos desplegado. También voy a aprovechar y voy a limpiar aquí un momento el código
para poner el de la variable empty, para que no esté hardcodeado esa parte de los JSON y ya estar utilizando la variable que hemos creado más arriba. Aquí es donde podéis ver lo que os contaba de los condicionales, de que si está definido este parámetro, pues se utilizan ciertos valores, si no, se asigne el JSON vacío que teníamos definido arriba. Vamos a colocar los tags para esta parte de proyectos y os voy a dar una serie de tips que yo suelo utilizar en todos mis proyectos de infraestructura como código. Lo que tenemos que hacer es crear un parámetro llamado tags. De esa manera ya la advertencia que tenemos aquí ha desaparecido. A continuación, algo que a mí me gusta hacer mucho es la parte de definir un conjunto de tags comunes, tags que quiero que apliquen a todos los recursos y a todos los servicios que yo esté aprovisionando. En este caso voy a colocar siempre un autor o responsable, a veces pongo author o a veces pongo accountable, que es la persona o la entidad que es responsable de estos recursos, el proyecto al que pertenecen y finalmente una etiqueta que me dice cuándo fue la última vez que se aprovisionó ese recurso a través de la plantilla RM. Este último es bastante útil para poder identificar cuando alguien ha tocado la infraestructura mediante un despliegue automatizado como este. Seguidamente, creamos una serie de recursos, una serie de entradas que son específicas para cada tipo de recurso que yo voy a estar aprovisionando. Aquí he utilizado como etiqueta que es un Cognitive Service, que es un account de Cognitive Service y que es de tipo OpenAI. Yo aquí puedo colocar otro tipo de etiquetas, como por ejemplo demo, y ponerle cualquier valor. Lo que va a ocurrir cuando vemos esta línea de aquí abajo es que va a verificar si el parámetro tags contiene una entrada para common, que efectivamente es así, ¿vale? Y va entonces a tomar de ese parámetro el conjunto de valores que tiene common. En caso de que no lo tenga, le pondrá el JSON vacío que definimos en la parte de variables. Seguidamente, esto lo va a unir con los valores que pueda tener el parámetro tags para esa etiqueta que os contaba, la de Microsoft Cognitive Service Account OpenAI. Esto lo que va a hacer es leer todos los tags que estén por aquí debajo y de existir, pues lo vamos a leer y los vamos a unir a los que ya teníamos. Si no, nuevamente tomamos la parte de la variable del JSON. Esto lo que nos va a generar es una serie de etiquetas dentro de nuestro recurso que nos van a ayudar a identificarlo, a gestionarlo y una de las cosas más importantes, poder filtrar más fácilmente la parte de costes. Con esto vamos a poder sacar reportes de cuánto estamos gastando o consumiendo en dinero de este recurso. Seguidamente lo que vamos a hacer es colocar el despliegue de lo que es el modelo. Para ello vamos a utilizar este tipo de recurso. Fíjense que es un Microsoft Cognitive Service Account Deployments. Es un despliegue dentro de un recurso de los Cognitive Services. Esta documentación para poder escribir esto está bastante escondida, con lo cual yo habitualmente cuando es difícil encontrar dónde está la información que nos dice cómo escribir este tipo de plantillas, me gusta colocar una referencia para que futuros desarrolladores, con el enlace al lugar donde esté esa información, para que futuros desarrolladores puedan encontrarla. En cualquier caso, os voy a dejar este mismo enlace en la descripción del vídeo para que podáis navegar y podáis llegar a ella fácilmente. Nuevamente, fíjense que usamos la misma versión del API. Como práctica habitual, yo recomiendo que la versión del API sea la misma, tanto de despliegue del servicio como de lo que se vaya a hacer dentro de él, ¿vale? No pasa nada si se utilizan versiones diferentes, pero lo bueno es ser coherentes, ¿vale? Por lo tanto, utilizo la misma versión para estos dos recursos. Seguidamente, le voy a tener que dar un nombre. Pero ese nombre tiene que tener una estructura muy concreta, de lo contrario la validación de la plantilla RM no va a pasar y el despliegue no va a funcionar. Esa estructura siempre parte del nombre del recurso padre, en este caso nuestro despliegue de OpenAI, y el nombre que le queremos dar a este despliegue en concreto, que va a ser el nombre del despliegue del modelo que queremos. Recordemos, yo en OpenAI puedo tener modelos GPT-4, GPT-3.5 Turbo, pero cuando lo despliego le pongo un nombre, porque puedo tener varios despliegues del mismo modelo. Pues en este despliegue, el nombre que le quiero dar va a ser el nombre de ese recurso. Y siempre tiene que ser entonces el nombre del padre, barra, y el nombre del modelo que quiero darle. De lo contrario, no va a funcionar. Seguidamente le pongo un depends on. Esta es una buena práctica. No va a pasar nada si no lo ponemos, porque esta plantilla RM es muy pequeña y tiene muy pocas dependencias y se ejecutará primero uno y luego el otro. Pero siempre que tengamos dependencias, vale la pena, como buena práctica, que colocamos un depends on y apuntemos al recurso o recursos, porque esto es un array, es decir, yo puedo tener varios, de los cuales este depende para poder ejecutarse correctamente. En este caso estamos diciendo que para que esta plantilla se ejecute correctamente, el recurso de OpenAI tiene que estar ya ejecutado. De lo contrario, espera a que ese recurso se haya aprovisionado para poder ejecutar esta plantilla.
Seguidamente viene la parte del SKU, donde os contaba que los valores que esto puede tomar es estándar o manual y que habitualmente vamos a utilizar es el estándar, y la capacidad, que es la cantidad de tokens por minuto que vamos a permitir que se utilicen en este despliegue de este modelo, que van de 1 a 10. 10 es el máximo, 1 es el menor, y tenemos que tener mucho cuidado cuando estemos desplegando nuestros recursos, porque si desplegamos varios modelos, cada uno con su capacidad, todos del mismo tipo de modelo, digamos de un GPT-3.5 Turbo, y empezamos a poner aquí capacidad, hay un tope, y cuando lleguemos a ese tope, a ese límite, la plantilla RM nos va a dar un error en tiempo de ejecución, no en tiempo de validación. Es durante el despliegue nos va a dar un error que dice que hemos superado el total de tokens disponibles para esa instancia de OpenAI y para ese modelo que estamos tratando de desplegar, y que ya tenemos la opción de pedirle a Microsoft más cuota, mayor cantidad de tokens por minuto, o de ajustar los valores que tengamos. Por esa razón es que por defecto yo suelo colocar un 1, ¿ok? Para garantizar que por lo menos tengo la mínima cantidad y que la probabilidad de que me dé un error porque me he excedido de la capacidad pues sea menor. Es una probabilidad, puede que ocurra, depende de la cantidad de modelos que haya desplegado, pero trato de minimizar esa probabilidad de error. Lo siguiente, y esta parte es muy importante, es en la parte de Properties tenemos que darle la información del modelo que queremos desplegar. El formato está hardcodeado a OpenAI, porque son todos modelos de OpenAI, no son de otro LLM. Si en el futuro Microsoft dentro de la parte de OpenAI soporta otro tipo de LLMs, uno de Hugging Face, de Facebook como puede ser Llama, probablemente aquí el formato tenga otro valor. De momento solamente el formato es OpenAI. Y vamos a tener dos parámetros: el nombre del modelo, GPT-3.5 Turbo, GPT-4, es el modelo que queremos desplegar, y la versión, lo que os contaba. Para GPT tenemos dos versiones, la 0301 y la 0613, que es donde le decimos qué versión queremos desplegar. Y si en el futuro lo que queremos es, si Microsoft saca una nueva versión del modelo, la tengamos disponible, que automáticamente nuestro modelo desplegado se pase a la versión más reciente, le ponemos este valor, Version Upgrade Option, el cual tiene Once New Default Version is Available, que lo que va a hacer es que si Microsoft libera ahora una nueva versión, digamos está la 0613 y libera la 0723, pues con este parámetro nuestro modelo desplegado se va a actualizar automáticamente a esa nueva versión. Tiene otros valores. Este parámetro permite otros valores, que es No Auto Upgrade, que es no te actualices, ya lo haré yo. Once Current Version Expire, que esto es cuando la versión que estoy utilizando actualmente pase a depreciada, que ya no haya otra alternativa y tenga que actualizarme, y la que teníamos puesta, que es la de siempre actualízate. ¿Cuándo usamos No Auto Upgrade? Bueno, cuando puede ser un riesgo por el tipo de negocio que tenemos o el tipo de prompts que utilizamos, el pasarnos a una versión nueva que desvirtúe el resultado del prompt que estamos ejecutando. Si estoy utilizando un prompt que ya lo tengo depurado, ya con mi prompt engineering he logrado un resultado que siempre es el mismo con esta versión de este modelo, probablemente pasarme a otra versión sea un riesgo, porque el resultado que me genera ahora mi prompt diverja, sea diferente o sea una alucinación. Por lo cual, si quiero protegerme las espaldas de que eso no ocurra, le ponemos la opción de No Auto Upgrade. En otros casos, puede ser que quiera ganar tiempo. Sé que va a venir una nueva versión del modelo con el que estoy trabajando y quiero ganar tiempo para depurar mis prompts y saber que no va a fallar nada. Con lo cual le ponemos la opción de Once Current Version Expire. No sé si lo sabéis, pero os dejo el enlace también en la descripción. Dentro de poco ciertos modelos ya no van a poder ser aprovisionados. Por ejemplo, había uno muy famoso que es TextDaVinci 003 que ha quedado obsoleto. No podemos instanciar nuevas partes de este modelo porque ya no tiene soporte. Lo que nos dicen es que tenemos que pasarnos a un GPT-3.5 Turbo o a un GPT-4. Lo mismo está ocurriendo con muchísimos modelos como Cushings, Ada y Curie. El único de los antiguos modelos que todavía sigue vigente es el de Embeddings, el de Text Embedding Ada 002. Esta opción que tenemos aquí lo que va a hacer es que si estamos utilizando una versión de GPT-3.5 Turbo como la 0301 que va a ser depreciada, en el momento en que ya no esté disponible, automáticamente nuestro modelo que ya está desplegado en la nube se va a pasar a la siguiente versión disponible. Ya eso nos debería dar tiempo para nosotros depurar los prompts y saber que todo va a funcionar correctamente. Y si sois como yo, que siempre hacemos las cosas bien y que estamos dispuestos a utilizar la última versión porque sabemos que nos da muchísimas ventajas, pues ponemos la última de las opciones, la de Once New Default Version Available. Lo que va a hacer es apenas Microsoft haga el rollout de una versión disponible para el público, nuestro modelo se va automáticamente a pasar a esa versión. Con esto, si nos vamos a la parte de los parámetros, veremos que ya todos los parámetros no nos dan ningún warning porque se están utilizando todos ellos. Ahora, lo que tenemos que hacer es crear un fichero de parámetros y aquí es donde entra en función esa extensión del Visual Studio Code. Fíjense que él me pone aquí Parameter File Not Found. Lo que vamos a tener que hacer es, si os dais cuenta, me dice aquí que tengo el nombre del fichero de parámetros y que no lo he encontrado. Aquí lo que le vamos a decir es que queremos hacer la creación de un fichero de parámetros. Esto es parte de esa extensión de Microsoft DRM Templates. Con lo cual le voy a decir que quiero crear uno nuevo, le voy a poner este nombre, ¿vale? Le voy a decir todos los parámetros y esto debería generarme un nuevo fichero por aquí. Voy a decir salvar y aquí tenemos el fichero de parámetros.
Si yo me meto dentro de ese fichero, fíjense que tenemos la misma estructura de los tags y todos los posibles valores que podríamos tener aquí. Así que lo que yo voy a hacer es tomar una serie de valores que ya tenía prefijados de antes, los voy a poner aquí. ¿Qué parámetros estoy utilizando? Pues a nivel de common estoy poniendo cuál es el autor del tag, el proyecto, la fecha de actualización, cuál es el propósito de este señor de aquí. Aquí lo que voy a hacer es una limpieza. Voy a poner aquí también author. Este lo voy a quitar para que tenga este valor y este también lo voy a quitar y así ya nos queda todo un poquito más limpio. Fíjense de que ahora antes tenía que me marcaba que este fichero estaba en error. Lo marcaba porque el fichero de parámetros no lo encontraba. Ahora sí lo encuentra y por eso ya no tengo ningún error en mi plantilla RM. Y esta de aquí tampoco da errores. Recuerden, la que generó automáticamente tenía errores porque no estaba tomando valores. Ahora que yo lo he copiado, pues ya no tiene ningún tipo de error. He puesto esta serie de valores. Vamos a repasarlos por un momento. Voy a desplegar en France Central. Voy a ponerle este nombre a un despliegue de GPT-3.5 Turbo. Le voy a poner una capacidad de 5000 tokens por minuto. Voy a utilizar el mecanismo de despliegue estándar. Me voy a basar en un modelo de GPT-3.5 Turbo en la versión 06.13. Voy a desplegar un OpenAI que se va a llamar OAI Codearchitectura y un SKU de tipo S0, que es de momento el único que hay. Estos van a ser mis parámetros. Que yo quiero cambiarle el nombre al despliegue, simplemente tengo que cambiar aquí este valor. Ya solo con esto y con la plantilla voy a poder ejecutar toda la parte de los ARM templates. Parte de las cosas interesantes de la extensión que os mencionaba es que una vez que tenemos un fichero de parámetros, a medida que yo voy leyendo los parámetros ya me pone qué valor le va a poner, porque los está mapeando. Ha hecho un enlace entre mi fichero de parámetros y el de la plantilla ARM, con lo cual aquí ya puedo ver qué valores van a tener y qué diferencia va a tener, por ejemplo, con los valores por defecto. Por otro lado, si yo quiero cambiar de fichero de parámetros, esta extensión me permite aquí en la parte del change elegir cualquier otro o crear uno nuevo. Imagínense que tenemos nuestra plantilla RM y tenemos para desplegar en un entorno de desarrollo, en un entorno de pruebas, en un entorno de producción y que los valores son diferentes. Por ejemplo, en el entorno de pruebas pues quiero 1000 tokens por minuto, pero en producción quiero 10.000 tokens por minuto porque lo voy a usar mucho mayor número de usuarios. Pues puedo tener cada fichero de parámetros de mi plantilla RM identificados por el entorno al que le corresponde y puedo elegir aquí con cuál quiero probar y ver que sus valores se correspondan o que sea una correcta configuración. Esta es parte de lo que tiene de poderoso esta extensión. Ya tenemos la plantilla RM y lo que vamos a hacer ahora es desplegar. Para desplegar tenemos muchas alternativas. La primera es que podemos irnos directamente al portal de Azure y ahí cargar nuestra plantilla RM y nuestros parámetros, pero eso realmente no tiene mucho sentido en el contexto en el que estamos creando todo esto para no tener que ir al portal a trabajar. La segunda alternativa es desde el Azure DevOps crear una pipeline que ejecute estas plantillas ARM. Eso, si os interesa, dejádmelo en comentarios y os creo una sesión de cómo podemos hacerlo. Y la tercera, que es la que yo habitualmente utilizo cuando estoy trabajando con plantillas ARM a nivel de desarrollo, es con la línea de comando. Para ello, voy a abrirme un Windows Terminal y esta parte es muy importante. Tenemos que utilizar el AZ Login para loguearnos en nuestra cuenta de Azure y posicionarnos en la suscripción donde vamos a desplegar estos recursos. Lo segundo importante es que en esa suscripción tenemos que tener un grupo de recursos en el cual vamos a volcar estos recursos de OpenAI que vamos a crear. En caso de que no tengamos un grupo de recursos, podemos crear una plantilla RM que nos cree ese grupo de recursos, pero su ejecución, su despliegue, tiene que ser a nivel de suscripción. ¿A qué me refiero con esto? Hay un comando que es el AZ Deployment, que si yo lo ejecuto, esto es AZ Deployment Help. ¿Vale? A ver si ahora sí me lo hace. Fíjense que tenemos varias maneras de desplegar. Podemos desplegar a nivel del tenant, a nivel de la suscripción, a nivel de un grupo de gestión, a nivel de un grupo de recursos. Lo que pasa es que no todos los recursos los podemos desplegar a los mismos niveles. Por ejemplo, un grupo de recursos o un grupo de gestión lo podemos desplegar a nivel de la suscripción. Pero el OpenAI, esta plantilla RM que hemos creado, no la podemos desplegar a nivel de suscripción. Nos va a dar un error porque nos va a decir de que no sabe en qué grupo de recursos meterlo. Con lo cual, para desplegar esta plantilla que hemos hecho, tenemos que utilizar el nivel de group. La ejecución se va a hacer a nivel de un grupo de recursos. Por lo tanto, si con plantilla ARM queremos crear el grupo de recursos para desplegar esto, tenemos que crearnos esa plantilla ARM en concreto y ejecutarla a nivel de la suscripción. Y una vez que el grupo de recursos se ha creado, ahora sí podemos utilizar la plantilla RM que hemos visto hasta ahora, pero utilizando el nivel de grupo y pasándole el nombre del grupo de recursos que hemos creado. Lo que yo voy a hacer ahora es el Azure Deployment Group Create y aquí lo que les voy a ver es el Help para ver qué parámetros tenemos que pasarles. Porque uno de ellos tiene que ser el nombre del grupo de recursos. Entonces, si os dais cuenta, aquí hay una parte que es Resource Group o "-g", que es con el que le pasamos el nombre de recurso que queremos trabajar. Entonces, en este caso, le voy a pasar "-g" y le voy a decir que el nombre es rg
Coder Textura. Cuando trabajamos en Azure, recordad que una buena práctica es tener una buena estrategia de nomenclatura. Y esa estrategia de nomenclatura parte por tener unos buenos abreviaciones para las cosas que estamos haciendo. Yo suelo utilizar las de por defecto de Microsoft y os dejo el enlace en la descripción de donde podéis ver el catálogo que ellos sugieren de abreviaturas para todos estos servicios. En este caso, RG es para grupo de recursos. Seguidamente le digo F para especificarle cuál es el fichero de la plantilla RM, y en este caso le estamos pasando esta de aquí, y finalmente -P para decirle cuál es el de los parámetros, que en este caso va a ser este de aquí. Con esta línea de comandos, AZ deploy group create en el grupo de recursos RG Coder Textura con este fichero que es la plantilla y con este otro que es el de los parámetros, se va a ejecutar el despliegue en la nube. Lo que voy a hacer ahora es que me voy a meter en mi portal para que veáis que el grupo de recursos está vacío, y luego le voy a dar enter a este comando para que veáis cómo se ejecuta. Muy bien, aquí estoy dentro de mi suscripción de Azure y quiero que veáis que tengo un grupo de recursos que se llama RG Coder Textura, que como en el caso de la línea de comando es lo que queremos ejecutar, y como podéis ver está completamente vacío, no hay nada aprovisionado. Así que lo que voy a hacer es ejecutar la línea de comando, y esto puede tomar unos pocos minutos en ejecutarse. Lo primero que está haciendo es la validación. Si hay algún error en nuestra plantilla RM o hay algún error en los parámetros, aquí saldrían unos mensajes de error para indicarnos qué es lo que no tenemos correcto. Seguidamente, si todo está bien, va a pasar a ejecutar la plantilla RM. Aquí igual podemos tener errores en tiempo de ejecución, porque nos hayamos excedido en la cantidad de tokens que podemos utilizar en el modelo que estamos desplegando, o porque estamos teniendo algún error en nuestra suscripción porque no tenemos permisos para desplegar el tipo de recurso. Por cualquier causa, si hay un error en tiempo de ejecución, también lo veríamos aquí. La idea de todo esto es que no se puede entrar en el portal, pero si tenéis curiosidad y podéis entrar en el portal, si os vais al grupo de recursos, en la parte que dice Deployments, veréis que esto carga y que se está ejecutando un despliegue. Y este despliegue, si veis el nombre, es el mismo nombre de nuestra plantilla. Si yo me meto aquí adentro, podemos ver todo lo que se está desplegando. En este caso podemos ver que está yendo por la parte del despliegue del OpenAI y justamente ha finalizado. Si me voy a la línea de comandos, ¿vale? Todavía está haciendo cosas y ya libera. Esto que sale es un JSON, una salida en JSON que nos dice todo lo que se ha provisionado, cuándo y cómo, si ha ido todo bien. Si vemos esta salida, no ha habido ningún error. En caso de que no podamos ir al portal para ver cómo se ha ejecutado nuestra solución, lo que vamos a ver es esta salida, y esto significa que está todo bien. Ahora, digamos que queremos entrar dentro del OpenAI y ver que se ha desplegado el modelo que queríamos. Pues me voy a ir al grupo de recursos. Fíjense que aquí está el OpenAI que queríamos aprovisionar. Voy a meter dentro de él y le voy a decir que me lleve a la instancia de el OpenAI Studio. Y nos vamos a ir a la parte de, fíjense, se ve muy pequeñito, ¿vale? Pero fíjense que acá está el nombre del despliegue de OpenAI que hicimos y la región en la que lo pusimos y el tier que queríamos. Volvamos a ver nuestro fichero de parámetros y fíjense que queríamos que esto estuviera en France Central, que fuera S0 y que se llamara OAI Coder Textura. Pues eso mismo nos dice aquí. El modelo que queríamos desplegar era un GPT-3.5 Turbo de la versión 06.13. Si me voy a la parte de modelos, fíjense que acá tengo un GPT-3.5 Turbo y la versión es la 06.13. Pero ahora me voy a ir a la parte de despliegues. En la parte de despliegues, fíjense que tengo un GPT-3.5 Turbo Coder Textura. Ese es el nombre que le queríamos dar. Fíjense que me dice que el nombre del modelo es GPT-3.5 Turbo, la versión, el despliegue que es estándar, que es esta parte de aquí del SKU, y finalmente fíjense la capacidad 5K TPM, 5000 tokens por minuto, que eso era lo que teníamos especificado aquí. Pues ya hemos logrado desplegar un modelo, hemos logrado desplegar el servicio de OpenAI, y dentro del servicio de OpenAI hemos logrado desplegar el modelo que queríamos, todo utilizando plantillas ARM sin tener que entrar en el portal. Aquí a nivel de ejemplo hemos entrado en el portal para que veáis qué es lo que está pasando por detrás, pero en caso de que no podáis ni entrar al portal de Azure ni entrar al OpenAI Studio, confiad en que esto perfectamente va a haber hecho el despliegue en el momento en que en la línea de comandos nos ha salido esta estructura de JSON. Y ahora bien, ¿qué podemos hacer con esto? Pues teniendo estas plantillas ARM, las podemos meter, por ejemplo, en un pipeline en el Azure DevOps para automatizar el despliegue de la infraestructura y asociar ese pipeline a diferentes entornos, a un entorno de desarrollo, un entorno de test, un entorno de producción. Y si el día de mañana nuestro cliente o nuestro proyecto nos pide modificar algo de la infraestructura, no tenemos que meternos en el portal de Azure para realizar esa modificación. Nos podemos meter en nuestra propia plantilla de ARM y realizar ese cambio. Digamos, por ejemplo, que ya no queremos que la capacidad sea de 5 tokens por minuto, digamos que queremos bajar la capacidad porque nos equivocamos, era un entorno de desarrollo y no necesitamos tanto. Digamos que queremos tener un 1. Pues yo voy a salvar esto de aquí, voy a volver a ejecutar de la misma línea de comando, se va a volver a ejecutar la misma plantilla de RM y lo que va a pasar es que se van a modificar esos valores. ¿Por qué se modifican?
por una característica que tienen las plantillas ARM, que también las vemos con Bicep y también las vemos con Terraform, y es que son idempotentes. Su ejecución, una vez o 1.000.000 de veces, va a arrojar siempre el mismo resultado, siempre y cuando no hayan cambios drásticos en la estructura de lo que queremos desplegar, que no estemos desplegando un nuevo servicio o una nueva vinculación entre servicios. En este caso no estoy desplegando un nuevo servicio, estoy desplegando exactamente lo mismo, pero he cambiado la configuración. Por lo tanto, esta ejecución o 1.000.000 de veces de esta ejecución va a dar un resultado positivo. Y lo que deberíamos ver es que ha modificado de 5 a 1.000 tokens por minuto. Voy a meter en el OpenAI Studio, voy a refrescar y fíjense cómo ha cambiado el valor de 5 a 1. Esto lo que nos va a permitir es que yo no tenga que meterme en el portal a practicar cambios, sino que los voy a poder realizar en mi plantilla ARM, en mi parte de parámetros, y voy a poder obtener esas modificaciones sin tener que meterme en estos sitios, ya sea porque no puedo o porque no me lo permite. Pero tiene otra característica muy interesante, y es que las plantillas ARM y la parte de parámetros son código, con lo cual yo esto lo puedo meter en un control de versiones en Git y puedo controlar quién, cuándo y qué se ha modificado de la definición de la infraestructura que estoy desplegando. Y si lo meto dentro de un pipeline de despliegue en el Azure DevOps, también voy a poder controlar cuándo y quién ha realizado un despliegue y ver qué versión de las plantillas ARM se ha desplegado y poder buscar la causa de que algo no se haya desplegado correctamente o con los parámetros correctos. Básicamente, con las plantillas ARM, con prácticas de infraestructura como código, voy a ganar muchísimo control sobre lo que estoy desplegando en la nube. Y en el caso de OpenAI, que es un recurso costoso, tiene su coste, tiene sus implicaciones, ese control me va a facilitar mucho la vida, me va a dar mucha tranquilidad a la hora de poder decir qué ha sucedido, cuándo ha sucedido y quién lo ha provocado. En cualquier caso, dejadme en vuestros comentarios qué os parecen las prácticas de la infraestructura como código, qué más os gustaría saber, y si os ha gustado este video, pues darle like y suscribiros a mi canal para siempre recibir notificaciones de cuando tenga contenido nuevo. Espero pronto poder veros con más soluciones de este tipo y hasta pronto. Adiós.